tardes, bienvenidos a Crónica Universitaria. Mi nombre es Cilia Leal y el día de hoy los invito a que se queden con nosotros hasta finalizar este programa, ya que va a estar muy interesante porque vamos a contar con una invitada muy importante para nuestra máxima casa de estudios. Es una investigadora quien nos va a estar platicando todos sus aportes de investigación y ella es perteneciente de la Facultad de Comercio y Administración Tampico. También antes de comenzar les recuerdo que nosotros transmitimos desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, específicamente ubicados en el Campus Centro en Ciudad Victoria. ¿Qué le parece si damos la bienvenida a la doctora María Isabel de la Garza Ramos? Doctora, muy buenas tardes. Platícanos cómo se encuentra el día de hoy. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Todo está muy bien. Excelente, doctora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por entrevistarme. Muy bien, a continuación, doctora, les voy a platicar a la audiencia un poco de usted para que la conozcan y sepa sus líneas de investigación. Nuestra invitada, como hace rato mencioné, la doctora María Isabel de la Garza Ramos, es profesor investigador de tiempo completo y decana de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con perfil deseable del PRODEP e integrante del Cuerpo Académico Consolidado Cultura y Desarrollo de la Empresa. Es miembro de número de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, nodo de empresa familiar, e integrante de la Red de Investigadores de Empresas Familiares y de la Red de Investigación Regional. También es miembro del Consejo Editorial de la revista Ciencia UAT, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y del Editorial Advisory Board of the Journal of Family Business Management. Árbitro de diversas revistas mexicanas y extranjeras de libros y congresos. Ha publicado artículos en revistas científicas mexicanas y extranjeras, autora de capítulos de libros y libros para la docencia. Como producto de sus investigaciones, cuenta con diversas participaciones como ponente en congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son empresa familiar, mujer en la empresa y empresarios. ¿Qué le parece, doctora, si con esta presentación damos inicio a esta entrevista? Claro está, con mucho gusto. Muy bien, doctora, para comenzar, ¿nos puede comentar las características de una empresa familiar? Sí, cómo no, con gusto. Mira, la empresa familiar, para decir sus características, deberíamos empezar por definirla. Aquí tenemos un obstáculo. No hay un consenso sobre la definición de empresa familiar, pero sí sobre los componentes de la misma, para armar cada investigador su propia definición. Estos son la propiedad, el control y la continuidad. En cuanto a la propiedad, una empresa familiar al menos tiene 50% más uno de su capital. En una gran mayoría, el 100% del capital pertenece a la familia. Una empresa familiar también tiene el control. Esto quiere decir que un miembro de la familia encabeza la empresa familiar, es su director general. Y en la tercera es el deseo de continuidad. Esto quiere decir que el empresario familiar desea que la empresa continúe en manos de la familia, por lo cual está dispuesto a ceder esta al término de su gestión a un miembro de su familia, normalmente el hijo u otro familiar. Esas son básicamente las características con las cuales podemos nosotros definir una empresa familiar. Pero ya que nos habló de estas características, ahora platíquenos cuáles son las ventajas y las desventajas de una empresa familiar. Bueno, las ventajas son muy diversas. Por ejemplo, su estabilidad. Una empresa familiar es estable. Perdón, ¿por qué? Porque en el transcurso de muchos años la empresa estará en el mercado. Esto le da seguridad a familia y a empleados. Otra de sus ventajas es que hay un mayor nivel de compromiso, puesto que la familia está comprometida a sacar adelante aquella empresa. Una empresa familiar es una organización que se compone de dos sistemas que se entrelazan, la empresa y la familia.
de tal forma que algunas decisiones de la empresa son tomadas en el seno familiar y algunas decisiones sobre miembros de la familia son hechas con enfoque de la empresa. Por lo tanto, existe un gran compromiso entre los miembros de la familia por sacar adelante la empresa y continuarla. Eso es lo que le da estabilidad. También, por lo tanto, tiene una mayor flexibilidad y un liderazgo muy longevo. Normalmente el director general va a estar en la cabeza de la familia durante 25, 30 o más años. Así es. Esto también tiene como consecuencia que los empleados sientan seguridad de que la empresa va a permanecer en el tiempo y sus puestos de trabajo entonces también lo estarán. Una forma especial de hacer las cosas por los miembros de la familia dentro de la empresa le da también un sello muy personal. Esas son ciertas parte de las ventajas de la empresa familiar. Muy bien, doctora. Ahora pasando a un punto muy interesante que es la participación de la mujer en la empresa. Platíquenos, ¿cuál es la importancia de su participación? Bueno, en cuanto a la mujer en la empresa familiar, ha sido muy estudiada desde el principio. Fíjate que la mujer en la empresa familiar es muy importante, pero sin embargo hay un término muy utilizado dentro de la literatura familiar refiriéndose a la mujer y es su invisibilidad. El papel de la mujer en la empresa familiar no se ve, no se nota. Existe cierta discriminación hacia que la mujer en la empresa familiar ocupe puestos de importancia. Normalmente cumple puestos cual es conveniente que lo tenga una mujer. Claro. Muy bien, doctora. También, perdón. Sí, dígame. No, prosiga, doctora. Sí, hay un papel muy importante que juega la mujer desde la familia. Hemos estudiado que la madre es la que le transmite a la siguiente generación, ¿sí?, que el amor a la empresa, el compromiso con la empresa, la importancia de que una empresa lleve, porque comúnmente así lo es, el nombre de la familia, ¿sí?, y de salvaguardar ese prestigio. Ese es un papel fundamental que igualmente no se aprecia y se hace de la familia a la empresa. Así es, como si su lugar estuviera desde la casa, ese trabajo. Exactamente. Aunque ayude en la empresa, también hemos encontrado que muchas veces la mujer ayuda en la empresa, sobre todo en las pequeñas, pero sin sueldo. Sí, y participa dentro de ella, o sea, tiene papeles, tiene roles, actividades, pero no recibe pago porque pues es de la familia. Es cierto. Yo creo que ese caso se ve demasiado en muchas empresas familiares. En las pequeñas, sobre todo. En las pequeñas, así es. Sí. Así es. Doctora, con esto ya hemos entrado en contexto en su línea de investigación, que es la empresa familiar. Es momento de irnos a nuestro primer corte, pero regresando vamos a continuar con las demás líneas de investigación y que nos siga platicando de todos sus aportes. ¿Qué le parece si vamos a este corte? ¿Cómo no? Quédese con nosotros que ya volvemos. ¿Sabías que el ojo humano tiene una resolución de 576 megapíxeles debido a que tiene alrededor de 6 millones de células sensibles a la luz en cada retina y de 90 a 126 millones de bastones, los cuales son responsables de la visión de baja luminosidad? En la actualidad no se cuenta con un dispositivo con esta resolución y aunque existiera no se tendría la misma imagen y nitidez.
Ya estamos regresando de corte a Crónica Universitaria. ¿Qué le parece si continuamos con esta entrevista con la invitada el día de hoy? Doctora, en cuanto al estudio titulado La mujer, su papel en la sucesión de la empresa familiar, un reto multifactorial. Platícanos cuáles son las funciones que desempeña la mujer en la empresa familiar. Hace un momento ya nos había platicado que inclusive a veces tienen algunas actividades en las que no tienen ningún sueldo, pero ¿cuáles son aquellas funciones que la mujer pudiera tomar como un empleo completamente normal? Bien, en algunos casos, y sobre todo en empresas ya medianas en que la mujer se encuentra preparada, normalmente se le dan papeles dentro de la cuestión de administración, en el lado de contabilidad y tesorería. El empresario familiar considera que la mujer va a salvaguardar las, digamos, aquellas funciones las cuales tengan con el capital de la empresa, como puede ser el llevar los registros contables, el pago de impuestos, eh, eh, la cuestión de caja, ¿sí? La nómina, o bien la cuestión de administrativa cuando se tienen varias sucursales, o sea, la logística. Esto es, se le dedica a aquellas cuestiones en las que se requiere mucha confianza y se tiene mucha confianza en la mujer dentro de la familia. En cambio, en la cuestión de alta dirección, en la cuestión de toma de decisiones, de toma de no se le considera mucho. Eso es lo que hemos nosotros visto en las diversas investigaciones y entrevistas con empresarios que hemos tenido. Doctor, en cuanto a este estudio, ¿cuántas empresas familiares participaron? Y si nos pudiera decir de qué localidad fue donde ustedes enfocaron estas investigaciones. Esta fue una investigación que se hizo en redes. Fue una investigación que nos privilegió PRODEP y a la que se invitó a la Universidad Autónoma de Tlaxcala y a la Universidad de las Américas de Puebla. Fueron 447 empresas de los 3 estados las cuales se encuestaron. Se realizó un cuestionario con base en uno ya establecido de Pricewaterhouse y se aplicó en los 3 estados, distribuyendo la muestra con la participación del Estado en el Producto Interno Bruto. Fue una experiencia muy interesante porque pudimos tener un estado del noreste, que es el nuestro, y 2 del centro, el de Tlaxcala y el de Puebla. Y fue muy bien calificado cuando terminamos el primer año y dimos nuestro informe técnico. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Qué resultados se obtuvieron? Y si fueron buenos o negativos, ¿estos resultados fueron los mismos para los 3 estados? Fíjate que no llegamos al comparativo de los 3 estados, sino que se vio la muestra de los 3, aunque sí se explotaron. En este caso de redes, cada uno es propietario de sus resultados del estado y los explota individualmente, y en conjunto explotamos los de la muestra total. Te voy a hablar de esta, la del total. En este caso, pues los resultados, estamos hablando de sucesión, ¿sí? Y lamentablemente la sucesión es poco planeada en la empresa familiar. Ya veremos más adelante por qué. En este fueron empresas consolidadas en los 3 estados. Únicamente un 12% de las empresas tenían menos de 10 años de antigüedad, lo cual los resultados son muy confiables porque son empresas que ya están firmes, ¿sí? Pero el resultado decías negativo o positivo. Bueno, solamente el 37% de las empresas
de los 3 estados, o sea, de las 447, solamente el 37% cuenta con un plan de sucesión. Pero de ese 30%, solamente un 10% lo tiene por escrito. Hay cierta renuencia a plasmar lo relativo a la sucesión al iniciar un proceso sucesorio. Es algo así como cuando el individuo no quiere hacer porque a lo mejor se muere si lo hace. Entonces, hay algo que ahí todavía sigue estudiándose. Fíjate que la sucesión es uno de los temas más tratados en la literatura de la empresa familiar. Y la sucesión junto con la profesionalización son dos cosas de cierto rechazo por el empresario familiar y muy necesarios los de las empresas encuestadas, de las 447, más de la mitad no piensan planear la sucesión en los próximos 5 años. Okay. Y esto es lo más triste y lo voy a unir al tema anterior. Solamente un 23% podrían pensar en una mujer para sus hijos. Sí. O sea, en la sucesión se privilegia al varón. Al varón. Así es, doctora. Pues de verdad fueron resultados muy buenos, muy objetivos y yo creo que dan lugar a que se siga investigando más al respecto. Doctora, así es, también, siendo la sucesión el tema más estudiado, no se ha de hablar sobre ella, no se termina de estudiar. Así es. Da lugar a que siga y siga la investigación. Así es. Doctora, dentro de su información nos encontramos con un término y nos gustaría que nos platicara qué es el Family Lines. Esto es un término que no tiene traducción. Por lo tanto, lo integramos como el familyness. Y lo mismo se utiliza como el familyness o la familyness. ¿Qué es esto? Bueno, surge de los estudios sobre la empresa familiar, en donde se encuentra un conjunto de recursos idiosincráticos que la diferencian de las empresas no familiares. Esto es, hay aspectos que son únicos en la empresa familiar y que le dan cierta riqueza, a lo que se le ha llamado la riqueza socioemocional. El familyness es un activo intangible de la empresa familiar. Te voy a contar así brevemente cuáles son los elementos del familyness, ¿sí? Claro que sí. Estos elementos son 3. El involucramiento familiar. ¿Qué quiere decir el involucramiento familiar? Es cuando la familia se involucra en las cuestiones empresariales, ya lo habíamos dicho, con o sin sueldo. ¿Sí? Quiere decir que van a estar en la propiedad, si son accionistas, en la administración, si tienen un puesto y sobre todo en la gobernanza, cuando se lleva a cabo las tomas de decisiones. Ahora bien, el otro elemento, el segundo, sería la esencia. ¿Qué es la esencia, hablando del familyness? Bueno, es un recurso no económico, ¿sí? Está referido a lo que distingue la empresa familiar de la no familiar, sin que sea esto algo perceptible totalmente, y que se considera que es la preocupación porque la empresa nos satisfaga ciertas necesidades no económicas. Aquí entra mucho el prestigio, aquí entra mucho lo que llamamos el
la fama que tiene la empresa y que se lleva hacia la familia, así como los valores que tiene la familia se llevan hacia la empresa. Al inicio te decía que la empresa familiar, en la empresa familiar se entrelazan los chistes, la empresa y la familia, no tienen límites bien marcados, de tal forma que se entrelazan a ambos, y por eso es que nace ese concepto de empresa familiar que ni siquiera estadísticamente está reconocido. ¿Sí? Y la tercera es la identidad corporativa, que es aquello que hace que la empresa familiar se distinga de las empresas no familiares, ¿sí? Y que todo es relacionado al conocimiento creativo o diferente que da la distinción, digamos, las situaciones familiares muy propias que se llevan a la empresa, la confianza y lo que denominamos reputación, ¿sí? Fama, prestigio, ¿sí? Eso forma parte de la identidad, algo que la hace diferente a otras, que la distingue y que atrae a la clientela a no abandonarlos. Esos serían los elementos que hasta ahorita se han estudiado de la empresa familiar, del familiness en la empresa familiar. Es un tema muy atractivo para uno. Es lo que le iba a comentar, doctora. Es un término que abarca muchos puntos importantes al respecto de esta línea de investigación. Muy bien, doctora, ya hemos abarcado bastante acerca de esta línea de investigación. Ya también es momento de irnos a nuestro segundo corte. Seguimos invitando a la audiencia que se quede con nosotros aquí en entrevista con la doctora María Isabel de la Garza Ramos, porque los puntos que nos está platicando son muy interesantes, así que quédese con nosotros, que regresando de corte tendremos más información al respecto. ¿Sabías que el ejército mexicano ganó la batalla del 5 de mayo de 1862? Sin embargo, los franceses pidieron refuerzos a Napoleón III y realizaron un contraataque exitoso, el cual llevó finalmente al establecimiento del Segundo Imperio Mexicano, marcado por la llegada del emperador Maximiliano de Habsburgo en 1864. Los franceses abandonaron el territorio mexicano hasta 1867, luego de haber sido fusilado el emperador. Ya estamos regresando de corte. Les recuerdo que seguimos en entrevista aquí en Crónica Universitaria con la doctora María Isabel de la Garza Ramos. Doctora, vamos a continuar con esta entrevista. Nos gustaría que nos hablara acerca de sus trabajos de investigación en las empresas rurales. Platícanos qué investigaciones ha hecho y cómo le ha ido. Mira, hay aquí entrelazamos la mujer empresaria. Fue una investigación que realizamos con el Instituto Tecnológico de Mérida y el Instituto Tecnológico de Moza sobre la empresaria rural, también privilegiado por el PRODE. Fue un estudio que duró 4 años. Fue muy interesante estudiar a las mujeres empresarias rurales. Aquí en Tamaulipas nosotros estudiamos a 400 empresarias del medio rural. Fue muy significativo el hecho de conocer cómo es la empresaria en el campo. Fueron la mayoría microempresarias, aunque sí hubo pequeñas empresarias también. A la empresaria la lleva a iniciar su pequeño proyecto el hecho de ayudar al esposo, o porque el esposo se fue a buscar trabajo a Estados Unidos o a otros de la República Mexicana, y ella se queda sola con la familia. Entonces ella inicia pequeños proyectos que va llevando a cabo y que los va haciendo más grandes, de tal forma que
cuando el esposo regresa o cuando el esposo le empieza a mandar dinero de Estados Unidos, ella no quiere dejar su empresa. Ella se siente muy orgullosa de María, muy orgullosa de estar ayudando al hogar, muy preocupada de la escolaridad de los hijos y desea que un hijo continúe con esa empresa en muchos casos, lo que la convertiría en una empresaria familiar pequeña, Claro. aunque la idea era estudiar a todas las mujeres empresarias. Elegimos las localidades, los municipios rurales primero, pero Tamaulipas tiene muy pocos municipios rurales. En la clasificación de la OCDE, los de más baja, menores ingresos. Nos fuimos a lo siguiente y acabamos con las localidades rurales de los municipios suburbanos. Es un gran esfuerzo el que hace la empresaria y que la empodera. También nos dimos cuenta que en Tamaulipas la escolaridad de la empresaria rural era de secundaria hacia arriba. Encontramos muchas cosas muy interesantes. Publicamos un libro sobre las mujeres rurales en Tamaulipas. Muy bien, doctora. Después de ello, sí, dime. Sí, dígame. Dígame, doctora, dígame. Después de ello, estudiamos otros aspectos del ambiente rural porque consideramos que es muy importante conocer desde el punto de vista de la empresa el medio rural. E invitamos a la facultad a una semana de pláticas a los empresarios rurales que nos habían, en ese caso fueron hombres y mujeres, que nos habían respondido en cierta investigación, y les dimos diariamente durante una semana todo el cuerpo académico, los investigadores que conformamos el cuerpo académico, invitamos a otros. Fue una experiencia tan bonita porque estaban ellos tan interesados, nunca habían entrado a la universidad, nunca habían conocido temas de esa naturaleza y quieren seguir seguir haciéndolo, y teníamos programado hacerles otras serie de pláticas cuando pues, nos alcanzó la pandemia. Pero queremos recobrar ese acercamiento. De hecho, una de nuestras compañeras está estudiando los recursos intangibles del empresario rural y es muy satisfactorio el podernos acercar alejarnos de nuestro medio urbano e irnos a los aspectos rurales, porque tenemos que estudiar, no solo estudiar, sino corresponder y llevarles a ellos los resultados de nuestras investigaciones. Claro, doctora, qué bueno que pudieron tener ese acercamiento con estos empresarios rurales que, como usted mencionó, empezaron a lo mejor de una forma muy pequeña y han tenido un avance significativo, un crecimiento, y qué bueno que se les pudiera hasta apoyar, ¿verdad? También para que puedan crecer mucho más. Doctora, así es. Por otro lado, por ahí en su información vimos un capítulo del libro que se titula Resiliencia Empresarial, Estrategias Tecnológicas y de Innovación como Respuesta a la COVID-19. Platíquenos de manera general su participación y en cuanto a cómo desarrollaron este capítulo. Este es un libro de la red de estudios gerenciales a la cual pertenecemos. Muy interesante porque nos llevó a hacer las entrevistas a distancia. Fue en plena pandemia. Nosotros elegimos estudiar un estudio cualitativo de 3 empresarias. Esas 3 empresarias fueron 2 urbanas y una rural, precisamente. Y buscamos cuál era la resiliencia y qué estrategias habían utilizado ellas para lograrlo en tiempo de pandemia. Fueron muy, muy diversas porque fue una empresaria, la de Urbana, fue de servicios de alimentos.
La otra fue pequeña industria que satisface a industrias, un servicio que le da a industrias, y la empresaria era una tortillería. En la empresaria rural encontramos algo muy interesante que fue cómo ellos hicieron un trato muy solidario entre todos los microempresarios de ese poblado, ¿sí? De tal forma que cada uno de ellos vendía los productos del otro, porque las personas no salían de su hogar. Entonces en la tortillería se vendía verdura y se ofrecía la verdura del compañero, y se ofrecía también el de la miscelánea, y en la miscelánea había tortillas y hacía verdura, de tal manera que hicieron una sinergia entre ellos para poder atender a los pobladores sin que salieran de sus casas y ayudándose mutuamente. Fue realmente, a mí me llamó mucho la atención esa forma de responder a la situación. También hacían entregas a domicilio, ¿verdad? Pues con bicicletas a llevar lo que les pedían. El hecho fue que todos ellos sobrevivieron. Fue una experiencia muy bonita esa entrevista. Muy bien, doctora, realmente ya estamos por finalizar este programa, no nos queda tiempo, nos falta mucho tiempo para poder conocer de todas sus investigaciones, doctora. Nos encantaría que próximamente pudiera estar con nosotros más adelante para que nos siga hablando de los resultados que pueda tener de las investigaciones que esté haciendo en estos momentos, o más adelante alguna colaboración que tenga y que nos la quisiera platicar. Aquí en Crónica Universitaria es bienvenida. Gracias, cómo no, con mucho gusto. Bien, doctora, vamos a despedir también a la audiencia que estuvo aquí todo este tiempo, que desde sus casas estuvo poniendo atención y aprendiendo. Muchísimas gracias por elegir informarse en Crónica Universitaria. Lo invitamos a que a la siguiente transmisión también se una con nosotros. Mi nombre es Ira Leal y deseo que siga teniendo una excelente tarde.